Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado. Yo me llamo Marifer y el día de hoy les voy a hablar de los 40 libros que quiero leer antes de cumplir 40. Este video está inspirado en uno que publicó hace poco el canal Interior 403. Voy a dejar en la descripción el link de ese video. Aunque es un poquito diferente porque en el caso de ella pidió recomendaciones por Twitter y entonces fue construyendo la lista mientras leía todos los comentarios. Pero en mi caso no, en mi caso yo elegí los 40 libros porque claro que me gusta mucho hacer listas de libros y la verdad me divertí mucho haciéndolo. Bueno, este año cumplo 32, entonces creo que tengo bastante tiempo porque la lista está ambiciosa. Pero sí debo decir que es en su gran mayoría del canon occidental, y con eso me refiero a literatura de Europa Occidental y de Estados Unidos. ¿Por qué es así? Porque me estoy basando en libros que ya tengo. Y la razón por la que tengo muchos libros, pues no sé, de esta área del mundo, es porque cuando estaba más chica y que empecé a leer más, me fui a buscar en internet listas de los mejores libros o los libros que tienes que leer de ese tipo. Y la mayoría de esas listas, como no sé si oficiales o las listas más populares, vienen de críticos europeos, principalmente británicos o estadounidenses. Entonces esa literatura predomina mucho en esas listas. Me gusta mucho leerla, pero sí estoy consciente, y sobre todo de unos años para acá, de que pues sí es como una visión muy sesgada. Entonces pues digo, ahora conozco muchos más autores. En especial en este año he descubierto muchos autores latinoamericanos y específicamente mexicanos que estoy empezando a leer y que quiero leer, pero, pero también, o sea, quisiera leer más literatura asiática, africana, del Medio Oriente, de Europa del Este. Hay todavía mucho por descubrir y de hecho sí, después me gustaría hacer como otra lista de 40 libros, pero que no tenga. Pero bueno, espero que no quede muy largo este video. Voy a intentar no explayarme mucho con cada libro, pero ahora sí les voy a presentar los 40 libros que me gustaría leer antes de cumplir 40. Esta lista tiene algunas trampas porque varias son series de libros o libros que contienen varios cuentos o varias novelas. Y además voy a presentar todo en orden cronológico de publicación. El primero es este libro que tiene la Ilíada y la Odisea, que son quizás los clásicos griegos más leídos o los principales. Yo intenté leer la Ilíada cuando tenía como 14 y no pude, y luego cuando tenía como 20 y tampoco pude, entonces ahora lo voy a intentar por tercera vez, que trata sobre la guerra de Troya. Y después quiero leer la Odisea, que he escuchado que es más fácil de leer que la Ilíada y trata sobre el viaje de vuelta a casa de Odiseo después de la guerra de Troya. Después quiero leer esta selección de ensayos de Montaigne, a quien se le atribuye la creación de este género literario. La palabra ensayo en francés, la palabra es essai, que significa intento. Entonces lo que Montaigne hacía era un intento de llegar a la verdad por medio de la escritura, y es así como se establece este género literario. El año pasado leí una biografía de él, de Sarah Bakewell, que se llama Cómo vivir, que se me hizo muy buena. Voy a dejar en la descripción una publicación que hice en el blog que incluye ese libro, y me interesó mucho leer algunos de sus ensayos. Después tengo El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que estoy segura que durante la primaria y secundaria habré leído algún fragmento en la escuela, pero pues dado que es considerada la primera novela moderna
y es la novela en español más reconocida. Quisiera intentar leerla completa. Después tengo esta antología de Sor Juana Inés de la Cruz que se llama Ecos de mi pluma. También de ella, seguramente en la escuela leí los poemas más conocidos, pero no he leído más de ella, y es alguien que me interesa mucho porque siempre que pienso en su vida me da mucha tristeza porque es definitivamente alguien que nació en la época equivocada. Ella era una mente brillante que lo único que quería era estudiar y aprender, pero por el hecho de ser mujer en esa época no era fácil hacer eso, y es por eso que tiene que entrar como monja para poder tener el acceso y el tiempo para estudiar. Después tengo este libro que en español se llama Las amistades peligrosas, que de hecho compré creo que cuando tenía como 13 años porque vi la película de Cruel Intentions y está basada ligeramente en esta novela, entonces ya es hora de que la lea. Después tengo Los Miserables de Víctor Hugo, que sí tengo, pero lo presté, entonces voy a dejar una imagen aquí, que es uno de los grandes clásicos de la literatura francesa. Yo solo he visto, vi la película, la adaptación del musical, la que sale Hugh Jackman, que a mí me gusta mucho, y después vi el musical también. La música me encanta, pero claro que quisiera leer la historia original. Después tengo Little Women o Mujercitas de Louisa May Alcott, que estoy segura que me va a gustar porque he visto 2 adaptaciones y me gustan mucho. La primera, la del 94 creo, con Winona Ryder, que he visto muchas veces y me encanta, y la más reciente que dirigió Greta Gerwig, que también me gustó mucho. Y bueno, pues es la historia de una familia, principalmente 4 hermanas que viven en Estados Unidos durante la Guerra Civil. Después tengo El idiota de Dostoyevsky. Todo lo que he leído hasta ahora de Dostoyevsky me ha gustado mucho. Anteriormente había leído Los hermanos Karamazov, que quiero releer. Y este año leí Crimen y Castigo, que me gustó mucho. Y también hace poco leí un cuento que se llama Las noches blancas. Pero esta es su siguiente novela mayor que quisiera leer. También tengo Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, que es también otro de los grandes clásicos de la literatura estadounidense, y se desarrolla en los estados del sur, en Mississippi, antes de la Guerra Civil, y sigue pues las aventuras de Huckleberry Finn, que es un niño, un joven, junto con Jim, quien es un esclavo que está intentando escapar hacia el norte. Después tengo las novelas y cuentos completos de Sherlock Holmes. Esta edición tiene 2 tomos, contiene 56 cuentos y 4 novelas. Yo cuando estaba más chica leí la primera novela en la que aparece Sherlock Holmes, que es Estudio en Escarlata, pero pues sí me gustaría leer más. Después tengo esta colección de cuentos de Anton Chekhov, que es uno de los cuentistas más reconocidos en la historia. Él es un autor ruso. He leído su cuento más famoso, que creo que es La dama del perrito, que está en esta colección, pero me gustaría terminarlo. Después tengo Yo el gato de Natsume Soseki, que también lo he visto como Soy el gato, que quiero leer porque me gustan mucho los gatos. Y aparte porque me intriga mucho la descripción. Dice que es una crítica de la sociedad japonesa desde el punto de vista de un gato, y al parecer este gato tiene mucho que decir. Después tengo uno que será uno de mis grandes proyectos, que es En busca del tiempo perdido de Proust. Esta es una serie de 7 libros. Este es el primero, que es el más conocido y se llama Por el camino de Swan. Y pues también es considerada una de las más grandes obras de la literatura francesa. Después tengo La edad de la inocencia de Edith Wharton. Esta es una escritora que nunca he leído y tengo muchas ganas de hacerlo, y voy a empezar por esta obra que es, creo que, la más reconocida de ella. Hay una película muy famosa que no he visto porque quiero leer primero el libro, que es, creo que, una crítica a la alta sociedad de Nueva York a principios del siglo XX. Después tengo Siddhartha de Hermann Hesse, que no sé bien de qué trata, pero sé que es un libro muy filosófico.
Después tengo Parade's End de Ford Madox Ford, que en realidad es una serie de 4 novelas que se desarrollan durante la Primera Guerra Mundial, desde el punto de vista del protagonista, que es un hombre inglés de una familia adinerada, y trata un poco sobre la transformación de la sociedad inglesa, en este caso, durante la Primera Guerra Mundial. Después tengo Yo Claudio de Robert Graves, que está en todas las listas de mejores libros y es un libro de ficción histórica situada en la antigua Roma. También tengo ficciones de Borges, que en realidad tengo tanto ficciones como el Aleph, las dos son colecciones de cuentos. No he leído nada de Borges, es un autor que me intimida mucho, pero sí, claro que tengo que intentarlo antes de cumplir 40. Después tengo un libro de no ficción y es La historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell, que es un libro bastante imponente, pero estoy muy emocionada por leerlo porque es un campo que me interesa mucho. Después tengo El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es conocida como una de las obras esenciales del feminismo, y además nunca he leído algo de ella y se me hace que tuvo una vida muy interesante. También tengo East of Eden de John Steinbeck, que es otro escritor que nunca he leído, y esta es conocida como su obra maestra y trata sobre la historia de una familia a lo largo de varias décadas. También tengo este libro que en español se llama El cuarto de Giovanni de James Baldwin, que es un autor que también tengo muchas ganas de leer. Él era afroamericano y homosexual y sus libros tratan de la discriminación o tienen que ver con la discriminación que él sufrió por estas dos partes de su identidad. Una disculpa porque he estado como mezclando títulos en inglés y en español, pero en la descripción voy a dejar todos los títulos en español. Después tengo Camelot de T.H. White, que en realidad reúne 5 novelas y trata sobre la leyenda del rey Arturo, y creo que ahora es considerado como un clásico en ese tema. Yo cuando estaba chica hubo un tiempo en que me obsesioné con ese tema, entonces me gustaría como volver a visitarlo de la mano de este libro. Después tengo La naranja mecánica de Anthony Burgess, un libro muy polémico, pero que dejó su huella tanto en la literatura como en el cine. Yo no he visto la película, pero me gustaría leer primero el libro. Después tengo un libro de no ficción que se llama Silent Spring de Rachel Carson, que como dice aquí, se le atribuye haber iniciado el movimiento ambientalista. Siento que me voy a deprimir cuando lea este libro porque este libro es de los 60s y estoy segura de que las advertencias han de ser las mismas que se hacen hoy. Pero pues es un clásico en el área y creo que va a ser muy interesante. Después tengo Rayuela de Julio Cortázar, otro libro que me intimida mucho porque todo el mundo dice que es muy difícil de leer, pero por lo menos voy a hacer el intento. Después tengo A Movable Feast de Hemingway. Nunca he leído algo de Hemingway. Este es un autor que no estoy segura de que me vaya a gustar, más bien siento que no me va a gustar, pero también es uno de los grandes de la literatura, entonces me gustaría por lo menos intentarlo y voy a empezar con este. Después tengo A Sangre Fría de Truman Capote. De él he leído el de Breakfast at Tiffany's, que es muy diferente a la película. El libro es muy deprimente, pero esta es conocida como su obra maestra porque básicamente creó un nuevo género literario. Esta historia relata un asesinato que ocurrió en la vida real, pero él lo mezcla con ficción. También tengo Beloved de Toni Morrison, otra escritora que tengo muchas ganas de leer. Sus libros tratan sobre el racismo hacia los afroamericanos en Estados Unidos. Y sé que sus libros son difíciles de leer en el sentido de que son muy duros, son muy deprimentes, pero también sé que son muy buenos y voy a empezar con Beloved. También tengo The Remains of the Day de Kazuo Ishiguro.
Yo leí Never Let Me Go de este autor y es uno de mis libros favoritos, pero esta es considerada como su obra maestra hasta ahorita. Y lo único que sé es que trata sobre la vida de un mayordomo, la vida o los recuerdos de un mayordomo. También tengo His Dark Materials de Philip Pullman, que es una trilogía de fantasía muy querida y que es considerada como un clásico moderno. Otra serie de fantasía muy conocida, Game of Thrones. Yo vi la serie y como todo el mundo estaba obsesionada hasta la última que me decepcionó un poco también como a la mayoría. Y bueno, no quería leer la serie hasta que estuviera completa, pero pues ya sabemos que el autor, quién sabe cuándo va a sacar los 2 libros que faltan. Entonces ya, voy a empezar la serie porque estoy segura que me va a gustar mucho. También tengo otro libro de no ficción, Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, que es una escritora ucraniana que tiene muchos libros que se ven muy buenos. Creo que este es el más reconocido, que son testimonios de gente pues, que estuvo durante el accidente de Chernobyl. Hace mucho que lo quiero leer, pero claro que lo tengo más presente desde que vi la serie en HBO, que si no la han visto la recomiendo mucho, creo que es una serie excelente. También tengo The Road de Cormac McCarthy. Este autor tiene seguidores muy apasionados. Yo no estoy del todo segura de que me vaya a gustar, pero sí le quiero dar una oportunidad. Y este es su libro más popular. De hecho hay una película también, pero no la he visto. Que trata, es un tipo de distopía en un futuro cercano. Y la historia sigue a un hombre con su hijo. El resto de los libros son solamente libros de no ficción. El primero es El emperador de todos los males, una biografía del cáncer. A mí el área de la medicina se me hace muy interesante. Lástima que no tengo el estómago como para haber estudiado medicina, pero me gusta leer sobre el tema y he escuchado que es muy buen libro. También tengo Sapiens, que no sé por qué no he leído, porque siento que me va a gustar mucho. Y como pueden ver aquí, es una breve historia de la humanidad. Y cuando termine, ya también tengo listo el de Homo Deus, que trata más bien sobre el futuro de la humanidad. También tengo esta mega biografía de Napoleón de Andrew Roberts, que como pueden ver ya había empezado a leer, pero la dejé, así que la voy a volver a empezar. Y bueno, pues él es una figura muy polémica porque es a la vez muy admirado, pero también muy odiado. Creo que sobre todo en la actualidad se empiezan a criticar más de sus acciones que alabar sus logros. Pero pues me imagino que esta biografía va a tener los 2 lados. También tengo SPQR de Mary Beard, que como pueden ver es una historia de la Roma antigua, que he escuchado que es muy bueno. Desde que salió fue un bestseller y es un periodo de la historia que se me hace muy interesante. Una familia también muy polémica pero muy interesante, los Romanov. Este libro trata sobre los 300 años de su dinastía, que a veces creo que conocemos mucho de los mitos y leyendas, pero me gustaría aprender un poco más sobre lo que realmente pasó. Y por último tengo la biografía de Leonardo da Vinci de Walter Isaacson, que tengo muchas ganas de leer. Antes de que iniciara la pandemia tuve la oportunidad de ir a una exposición sobre Leonardo da Vinci y es realmente impresionante todos los campos que llegó a tocar. Era una persona ávida de conocimiento, pero me gusta mucho que en este libro lo que he escuchado es que claro que conocemos a Leonardo da Vinci, el genio, pero también aquí habla mucho de sus fracasos, porque claro que no nació siendo un genio. Y bueno, estos son todos los libros que quisiera leer. Creo que va a quedar algo largo este video, así que gracias si te quedaste hasta el final. Cuéntame si has leído alguno de estos libros y si te gustaron.
Y también si hay algún otro libro que tú consideres que todo el mundo debería de leer, por favor déjalo en los comentarios, me encantaría leerlo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.